soporte de decisiones a un sistema de Business Intelligence. Ok, entonces, para esto nosotros debemos definir claramente esto. Un sistema de soporte de decisiones, un sistema de soporte de decisiones, ¿en qué está fundamentado? Este sistema básicamente va a estar fundamentado o se encuentra fundamentado en que nosotros tenemos un OLTP, ¿no es cierto? O un sistema transaccional, ¿ok? Este sistema transaccional estará lógicamente trabajado por su modelo entidad-relación, con sus diferentes tablas relacionales, ¿sí? Contemplando toda la parte jerárquica, ¿cierto? De las tablas transaccionales y de lo que nosotros habríamos ya comentado. Estamos hablando de la primera forma normal, segunda forma normal, etcétera, 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 ¿no? Recording in progress. ¿Estamos claros? Entonces, efectivamente, a eso se referiría un sistema de soporte de decisiones, ¿no? En donde nosotros vamos a intentar generar o pasar este sistema transaccional a un sistema dimensional, ¿no? A un sistema dimensional. En un sistema dimensional, de alguna manera, nosotros generaremos un data warehouse en donde vamos a tener una tabla de hechos y tablas de dimensiones. ¿Ok? Ahora bien, un sistema de Business Intelligence, ¿a qué se refiere? Este sistema de soporte de decisiones, si ustedes se fijan, está en función de su sistema, de su propio sistema transaccional, ¿no es cierto? De su propio sistema transaccional. ¿Ok? Que evidentemente generará un gran almacén de datos y sobre el que nosotros podremos, pues, generar cierto tipo de reportes para que las gerencias puedan tomar decisiones, ¿ok? Decisiones rápidas, puedan hacer seguimientos a personal, a clientes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puedan tomar decisiones más rápidas y acertadas. ¿En dónde difiere un sistema de Business Intelligence? Que a más de que nosotros vamos a generar un data warehouse, ¿no? Bajo el mismo concepto y estructura en donde tendremos tablas de hechos y tablas de dimensiones, a más de generar una reportería, ¿sí? Nosotros vamos a generar un gran dataset, ¿ok? Un dataset. Y sobre este dataset nosotros generar algoritmos, ¿sí? De inteligencia artificial o de machine learning, ¿sí? Para poder descubrir patrones. ¿Ok? Para poder descubrir patrones. Básicamente ahí radica la diferencia de donde tener un sistema de Business Intelligence y un sistema de soporte de decisiones. Ok, los dos de algún modo van a tener o vamos a tener que construir un data warehouse. De paso, se ha dicho que también en la construcción del data warehouse, nosotros de algún modo también generaremos ciertos reportes para poder tener toma de decisiones, pero básicamente los sistemas de Business Intelligence están diseñados para que nosotros podamos, de cierta manera, generar predicción, ¿no? Hacer predicciones en función de los datos, ¿sí? Generar un nuevo conocimiento a partir de estos datos, ¿ok? Todo esto que está aquí me va a servir para generar un gran dataset y a partir de este dataset nosotros vamos a descubrir nuevos patrones y esos patrones son los que de algún modo nos van a servir a nosotros para descubrir un nuevo conocimiento. O no solo descubrir un nuevo conocimiento, sino generar un nuevo conocimiento. ¿Ok? Este nuevo conocimiento que nos permita generar nos servirá, por ejemplo, para poder hacer una predicción sobre ciertos aspectos que caractericen a nuestra empresa. Por ejemplo, yo les había hecho un comentario hace tiempo que
bien, el ejemplo venía bien llevado al caso en el que una empresa, ¿no? Una empresa de venta, un supermercado de venta, eh, ofrecía nuevos productos y ofrecía productos dependiendo del conglomerado de personas, eso se denomina un clúster, ¿no? Dependiendo del clúster de personas definidas por el comportamiento de compras, y le mandaba a una chica sugerencias de compra de pañales o leche de niño o bebés o biberones y cosas así. Entonces, claro, esta empresa, por medio del análisis de datos, por medio de descubrir los patrones comportamentales de esta persona, se pudo dar, bueno, no se pudo dar cuenta porque no es una persona necesariamente, ¿no? Pero pudo asociarle al grupo de personas embarazadas y claro, esta chica estuvo embarazada sin que ni siquiera ella misma se dé cuenta que estaba embarazada. Sin embargo, el sistema transaccional de la tienda le empezó a mandar propaganda debido a que ya le caracterizó por medio de su patrón de comportamiento con las personas embarazadas, ¿no? Entonces, claro, eso realmente es lo que difiere de un sistema de business intelligence con un sistema de soporte de decisiones. ¿Cierto? Ok, ahora estamos claros de que un sistema, o sea, de business intelligence o de soporte de decisiones, nosotros tenemos que generar un data warehouse, ¿cierto? Entonces, este proceso de generar un data warehouse en cualquiera de los dos aspectos tiene sus particularidades, o más que sus particularidades van a tener ciertos procesos que tienen que llevarse a cabo. Y uno de aquellos procesos, y en teoría es uno de los procesos más importantes que nosotros debemos llevar a cabo, es el proceso de adquisición de datos, ¿no? La adquisición de datos crudos, literalmente hablando, ¿no? Entonces, claro, esta adquisición de datos pueden estar asociadas o pueden venir asociados a la extracción de datos de una base de datos transaccional, pero adicional a eso podríamos tener datos relacionados con otros sistemas. Por ejemplo, un sistema de videovigilancia, ¿no? En donde nosotros podamos tener datos datos provenientes, por ejemplo, de las cámaras que pueden ser tipo frames o imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué este tema de la adquisición de datos? ¿Qué le pasó a mi lápiz? Permítanme. ¿Sí? Ok, entonces, claro, yo puedo tener un sistema transaccional, jóvenes, ¿cierto? Un sistema transaccional en donde un OLTP, un proceso transaccional, en donde podamos tener muchas tablas, ¿cierto? Relacionadas entre sí, pero adicional a esto, ¿qué pasaría si es que yo por acá tengo un sistema de videovigilancia? ¿Ok? Un sistema de videovigilancia. ¿De acuerdo? Entonces, claro, este sistema de videovigilancia de cierta manera me va a estar generando una especie de frames, ¿verdad? No una especie de frames, esto van a ser frames, una especie de video más bien. Un video, ¿ok? Un video y claro, cada uno de estos frames va a ser una imagen. Una imagen no es nada más allá, y esto sería así. Una imagen es una función de X y Y, ¿ok? X y Y es una matriz, una matriz de números, ¿ok? Entonces, nosotros debemos definir, especificar qué tipos de datos son los que vamos a capturar, qué tipo de datos crudos, si vienen datos desde un sistema transaccional o vienen datos de otro tipo de sistemas, por ejemplo, un sistema de videovigilancia, un sistema por ejemplo, un sistema de esas tarjetas electromagnéticas que abren, cierran puertas y todo, ¿no? Claro, preguntémonos qué es lo que podemos definir con ese tipo de sistemas. Claramente podríamos definir el comportamiento
de el comportamiento de las personas en nuestra empresa. ¿Cierto? ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué horas llega? ¿A qué horas sale? ¿Qué departamentos frecuenta? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de datos son los que de alguna manera nosotros debemos definir y a eso nosotros llamamos o está relacionado al primer módulo que está dado por la adquisición de datos. En el mismo sentido, ¿cierto? Estos, digamos que estos datos de aquí, con estos datos de acá, van a estar estructurados en nuestro famoso Data Warehouse. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, claro, estos datos de aquí, estando almacenados aquí, en nuestro Data Warehouse, pasarían a un siguiente proceso, que sería la limpieza de los datos, ¿no? Y claro, de alguna manera, en este proceso nosotros vamos a tener que desarrollar algo conocido como un ETL, ¿no? Una extracción, transformación y carga de datos, ¿no? Extraction, transformation y loading, ¿no? Y carga de datos. Pero claro, el momento en que vamos a hacer una carga de datos, nosotros debemos, o más claramente, el momento que vamos a hacer una extracción de datos, nosotros debemos, el dato que adquirimos de esos datos, debemos hacer una limpieza de esos datos. ¿Y a qué me refiero con limpieza de datos? Pueden haber muchos campos que vengan, campos, por ejemplo, vacíos, ¿no es cierto? El momento que vienen campos vacíos, para el procesamiento de datos es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede descubrir un patrón de un dato que esté vacío? ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de cosas son los que se tienen que ir sellando de alguna manera dicha, ¿no? Adicional a eso, pues, otro proceso que se genera es el almacén de datos, ¿no? ¿En dónde y cómo vamos a almacenar esos datos? ¿Ok? ¿En dónde y cómo vamos a almacenar esos datos? De cierta manera, en estos procesos es donde, en donde nosotros vamos a generar ya una transformación y carga de datos. ¿Ok? Vamos a cargar ya esos datos. Los datos que de alguna manera están limpios, ¿no? Ya han sufrido una transformación de datos, ¿ok? Si nosotros ponemos siglas a estos módulos, aquí nosotros podríamos ponerle la E, aquí la T y aquí la L. ¿Ok? Extracción, transformación y carga de datos, extracción de datos crudos, transformación de datos que probablemente tengan errores, de datos que probablemente estén vacíos, de datos que altamente probable, sea dicho de paso, estén dados por tipos de datos diferentes, ¿ok? Y lógicamente una carga de datos es en dónde vamos a cargar esos datos. ¿Sí? Para luego, pues lógicamente pasar a hacer un análisis de esos datos, ¿ok? Y claro, esos datos de alguna manera tendrán que ser presentados en forma de reportes, ¿cierto? Y esos reportes podrán ser entregados en forma de informes de soporte de decisiones o simplemente en un dataset, el mismo que en lo posterior nos servirá a nosotros para poder generar o para poder descubrir patrones y lógicamente para poder hacer predicciones probablemente, ¿no? Y evidentemente el tema de la presentación de los datos, ¿ok? Entonces, fíjense bien cómo el proceso de Business Intelligence tiene un fondo común con el sistema de soporte de decisiones basado simplemente en la estructuración de un data warehouse. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y hasta aquí, pues, lógicamente nosotros ya habíamos revisado todo esto, ya lo habíamos discutido en clases anteriores, simplemente es el hecho de ir recordando qué es lo que ya habíamos definido, ¿no? Entonces, claro, el proceso de Business Intelligence, como aquí bien lo dice, no es ninguna otra cosa más que la definición del mismo gráfico anterior, ¿ok?
tomando en cuenta ciertas características y parámetros adicionales, ¿no? Por ejemplo, claro, la adquisición de datos sería la fuente de datos. A partir de la adquisición de datos, nosotros vamos a generar un ETL o una extracción, transformación y carga de datos, en donde ya organizaremos nuestros datos en plataformas como Data Warehouse, ¿no? Ahí dice claramente un DW. Sí, seleccionamos la construcción de modelos y claro, aquí es en donde nosotros vamos ya a analizar modelos analíticos, ¿no? ¿A qué se refiere con seleccionar un modelo analítico? El momento en que nosotros hablamos de modelos, perdón, modelos, ¿ok? El momento en que nosotros hablamos modelos y sobre todo modelos analíticos, ¿ok? Estamos hablando de un modelo en el que nosotros fácilmente podremos definir etapas. Una etapa de adquisición de datos, una etapa de preprocesamiento, y atentos con esto, ¿no? Estos son etapas diferentes, a decir una extracción, transformación y carga. Por eso es que se toman de diferente manera. Una etapa de extracción de características, una etapa de clasificación y probablemente una de postprocesamiento. ¿Ok? Entonces, claro, esto de aquí, este de aquí está relacionado a el resultado que nos arroje este Data Warehouse. Es decir, que aquí tendremos nuestro dataset. ¿Ok? Este dataset es el proceso de adquisición de datos del modelo analítico. Atentos con esto, jóvenes. Si no está claro esto, por favor, me dicen, repítame, porque esto es importante que ustedes entiendan y conozcan. ¿Ok? Claro, luego de eso podemos tener un preprocesamiento. Aquí hay técnicas de preprocesamiento de datos. Una de las técnicas más comunes en el preprocesamiento de datos viene dado por la normalización de datos, ¿no? Entendiéndose como una normalización de datos, o bueno, diferentes técnicas también de normalización de datos, por ejemplo, pueden ser datos entregados entre 0 y 1, etcétera, etcétera. El módulo de extracción de características, sumamente importante dentro de los modelos de analítica. Todos estos modelos los trabajaremos individualmente, y digo los trabajaremos, no solamente los estudiaremos, sino los trabajaremos en el momento en que nosotros vayamos a hacer nuestro sistema de predicción. Por eso es sistema analítico, ¿no? La extracción de características y luego los algoritmos de clasificación. Aquí recién en este módulo del modelo, nosotros tendremos algoritmos como árboles de decisión, como redes neuronales artificiales, como el K-vecino más cercano, o yo que sé, como sistema de soporte, máquinas de soporte vectorial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lógicamente vamos a trabajar con este algoritmo. En el próximo semestre, cuando ustedes cojan inteligencia artificial, ahí trabajaremos con otros algoritmos, pero ahora mismo, para el sistema de analítica, vamos a trabajar con redes neuronales y específicamente con la Toolbox de MATLAB para redes neuronales. ¿Ok? Entonces, todo esto de aquí va a estar soportado en este pedazo de aquí, ¿sí? En donde nosotros generemos modelos de analítica. ¿Ok? Estos modelos de analítica de alguna manera me van a dar resultados que nos servirán para tomar decisiones. ¿Ok? Claro, este tipo de decisiones ya van a estar centrados en procesos predictivos. Por ejemplo, el típico ejemplo que siempre hemos puesto, ¿no? ¿Por qué perchar las cervezas al lado de los pañales? ¿No? Ese tipo de cosas nos permiten, nos han permitido llevar a cabo por el análisis de patrones comportamentales de los clientes. Ok, lo mismo que nos llevará a una toma de decisiones, o más bien dicho, a tomar acción sobre los resultados que nos arrojen nuestros sistemas de analítica. Sí, así más o menos está conformado en nuestro sistema de Business Intelligence y específicamente en nuestro modelo de analítica. ¿Ok?
Bien, entonces, eh, así es como funciona o así es como va a funcionar, más bien dicho, nuestro sistema de Business Intelligence. Entonces, vamos a tener precisamente la administración de datos. Esta representación también está dada en función de este diagrama. Este diagrama básicamente representa o se queda hasta un sistema de soporte de decisión, y aquí sí, de cierta manera, va a trascender no solo al sistema de soporte de decisión, sino también al sistema de analítica. ¿Ok? En donde de alguna manera el sistema de soporte de decisión, el sistema de soporte de decisiones estaría enmarcado hasta este punto de aquí, ¿no? Hasta donde nosotros podríamos tener eh, la administración de datos crudos, ¿ok? Y claro, aquí podemos ver todos los procesos que aquí se van a ir generando. Aquí tenemos el famoso proceso de ETL, la integración de datos. ¿Cuándo se genera integración de datos, jóvenes? Cuando nosotros, lo que les explicaba hace un momento, ¿qué pasa si nosotros tenemos un sistema transaccional o LTP, ¿cierto? Y a este sistema nosotros queremos añadirle pues un sistema de videovigilancia. Entonces, claro, aquí se van a integrar dos sistemas completamente diferentes en un solo sistema o en un solo gran almacén de datos sobre el que nosotros podríamos trabajar, ¿sí? Y claro, aquí ya podría generarse un ETL, una extracción, transformación y carga. Y claro, este de aquí podríamos generar en varias o una o varias tablas de hechos, y de igual manera en una o varias tablas de dimensión. Ok, y claro, sobre este Data Warehouse nosotros ya podríamos generar cubos, y sobre esos cubos pues generar informes para soporte de decisiones. Pero esto trasciende un poquito de esta barrera, y lógicamente aquí nosotros vamos a trabajar con esos datos en forma de un dataset para poder generar sistemas de analítica, ¿no? Sistemas de analítica. ¿Ok? En los que podremos utilizar algoritmos de inteligencia artificial, y sobre todo, jóvenes, para poderle dar un valor agregado a nuestros datos. A ver, ¿estamos claros hasta ahí, jóvenes? Recording Por favor. stopped. Sí, pero se entrecorta un poco, pero sí me parece que nos queda claro. Perdón, joven, no le escucho bien lo que me dice, se le escucha bien entrecortado. A ver, ¿sería tan amable de repetirme? Dije, creo que su internet, porque Sí, claro, nosotros no dije lo que es mi escuchamos internet. bien. Ujú. Es mi internet. Sí, porque no se le escuchó Sí, bien antes de que hable el compañero. entramos en el entrecorte, o sea, Ay, tramos muy cortos. les cuento que yo también no les estoy escuchando bien ahora que ustedes me están hablando. A ver, por favor, serían tan amables de confirmarme el resto de compañeros si es que me están escuchando bien. Ok, bueno, en ese punto sí les pediré mil disculpas, jóvenes. En realidad, bueno, no estoy ocupando ninguna otra aplicación adicional, ni menos. Estoy solamente concentrado en esta parte de la clase, y si es que se corta, pues les pido disculpas. No es, ahí sí ya no es culpa nuestra, ¿no? Y de hecho, he intentado tener la mejor conexión para poder tener la mejor clase, pero bueno, ahí sí ya lo siento realmente. Pero bueno, en función de eso, jóvenes, ¿qué parte de lo que hemos acabado de conversar no está clara? Hijo, Jovencitos, sobre los modelos de análisis, no sé si nos podría repetir otra vez. sobre el modelo analítico. Ajá, modelos de Ok, análisis
nos dijo. Sí, sí, ese es un modelo analítico, ¿no? Generalmente un modelo analítico consta de cinco módulos, ¿sí? Estos módulos ahora mismo, jóvenes, no se preocupen de que, o bueno, preocúpense de memorizarlos, pero estoy seguro de que esto les va a quedar muy, muy claro, debido a que a estos módulos los analizaremos exhaustivamente y no solo los analizaremos, sino es que los utilizaremos en el momento en que nosotros vamos allá a generar el sistema de analítica. ¿Ok? Sin embargo, les digo, generalmente un modelo de analítica es la conjugación de 5 módulos, generalmente, ¿no? Algunos autores lo toman menos, otros más, pero bueno, es la conjugación de 5 módulos. Y básicamente está dado porque el primer módulo es la adquisición de datos. Adquisición de datos. Esta adquisición de datos es diferente de esta adquisición de datos que tenemos acá. Los dos tienen el mismo nombre, ¿no? Pero fíjense cómo estos de aquí, esta adquisición de datos estará dada por sistemas transaccionales o por sistemas individuales que de alguna manera se junten, ¿ok? Y estos sistemas formen un sistema de data warehouse, ¿cierto? Ahora, esta adquisición de datos, precisamente esta adquisición de datos, ¿a qué se refiere? A que de este data warehouse, nosotros generemos un gran dataset, ¿ok? Y este de aquí va a representar mi sistema de adquisición de datos, ¿ok? Fíjense bien cómo este módulo es diferente al módulo de adquisición de datos de un sistema de datos para formar nuestro data warehouse. Es diferente, ¿ok? Ahora, estos son procesos que van a seguir de manera, o van a estar constituidos de manera jerárquica. Van a estar dados de manera jerárquica. Por ejemplo, el segundo módulo es el módulo de preprocesamiento. ¿Ok? Preprocesamiento. ¿Ok? Este módulo de preprocesamiento, jóvenes, ¿en qué está constituido? Aquí hay muchas técnicas. Una de las técnicas más utilizadas, varias técnicas, es una técnica de normalización. Pueden ser técnicas de filtrado, ¿ok? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero una de las técnicas más utilizadas es el tema de la normalización. Depende del filtrado para qué se utiliza. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos este tipo de datos, y claro, ese tipo de datos va a tener ruido, por ejemplo. Entonces ahí se utilizan filtros. ¿Ok? Filtros de ruido, filtros pasa altos, filtros pasa bajos, pasa banda, etcétera, etcétera, ¿no? Adicional a eso, nosotros vamos a tener un módulo de extracción de características. Aquí nosotros hablaremos mucho sobre la dimensionalidad del problema. Aquí nosotros vamos a tener tablas de hechos y tablas de dimensiones, ¿cierto? ¿Ok? Y justamente en este módulo es en donde nosotros hablaremos mucho del tema de extracción de características y hablaremos del tema de las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones, jóvenes? Y ya lo hablaremos mucho de eso, ¿no? Cuando hablemos, por ejemplo, de la granularidad, de las tablas de hechos, de las tablas de dimensiones. ¿Qué es una dimensión? ¿Recuerdan ustedes que en algún momento yo les ponía el ejemplo en el que decía, a ver, jóvenes, idealicen que ustedes están en una tarima. Debajo de esa tarima hay un montón de personas a los que ustedes no pueden identificar por su fisonomía. Solamente ven el perfil de esas personas. Sin embargo, ustedes tienen que clasificarles como hombres o como mujeres. ¿Ok? Y para eso a ustedes les van a dar ciertas características, como el tamaño de las personas, el tamaño o el largo del cabello, el largo del pie, el largo de los brazos, el peso corporal, si tiene o no tiene arete, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos atributos que yo acabo de nombrar está dado como una dimensión.
¿Ok? Y claro, eso de ahí nos servirá para hacer una extracción de características, yo lo hablaremos de eso. Luego también tenemos otro módulo que es el módulo de clasificación. En este módulo de clasificación nosotros utilizaremos algoritmos de inteligencia artificial, ¿ok? O de machine learning. Y luego pues tenemos un módulo de postprocesamiento que muchos de los usuarios no utilizan este módulo porque es para, o sirve este módulo para afinar la exactitud que tengamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí es lo que nosotros conocemos como un modelo de analítica. ¿Está claro, joven? Sí, Inge, gracias. Ok, a ver, ¿alguna otra persona que necesite alguna explicación adicional o tenga alguna duda? Jovencitos. No de mi parte. No de mi parte, perdón. No creo que se me escuchó. Ok. Recording in Listo. progress. Entonces, con esto yo esperaré que, y con esta explicación adicional, esperaré que todo esto esté prácticamente claro, ¿no? Entonces, bien, vamos a definir ciertas capacidades críticas de una plataforma de Business Intelligence y, lógicamente, de analítica. Y, claro, esto está relacionado o íntimamente relacionado a la infraestructura que nosotros vayamos a tener. ¿Ok? A la administración de datos, al análisis y la creación de contenidos y, evidentemente, a compartir los hallazgos que hayamos tenido de la definición de patrones. ¿Ok? Entonces, bien. Ok, entonces, jóvenes, aquí hay que tener ciertas consideraciones antes de nosotros iniciar con el proceso de generar un modelo dimensional. Cierto, nosotros ya sabemos que, a ver, un modelo transaccional ya lo tenemos. El modelo transaccional es básicamente cualquier modelo que de alguna manera se adapta a registrar el comportamiento de una empresa. ¿Cierto? Eso es un modelo transaccional. Ahora, a partir de ese modelo transaccional, nosotros tenemos que generar un modelo dimensional. Ok, pero antes de lanzarnos así a generar ya un modelo dimensional, debemos reunir ciertos requisitos, especialmente requisitos del negocio y, claro, de la realidad de los datos, de qué datos tenemos, qué datos disponemos, la calidad de esos datos que nosotros disponemos. Cuando nosotros hablamos de calidad de datos es importantísimo, jóvenes, la calidad de los datos que vamos a tener. Muchas de las veces, muchísimas de las veces, nosotros generamos sistemas o creamos, desarrollamos sistemas transaccionales que vamos poniendo en realidad muchos atributos a las tablas, ¿no? Y los usuarios, por rapidez de la transaccionalidad, no llenan esos datos. Entonces, claro, nosotros estamos teniendo unos datos que de cierta manera no son datos del todo confiables, ¿cierto? Porque, y claro, la calidad de esos datos tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque efectivamente vamos a tener muchos campos en blanco, campos vacíos. Entonces, todo ese tipo de cosas son los que nosotros necesitamos analizar antes de lanzarnos a generar un modelo dimensional, ¿no? Entonces, bien, aquí dice claramente, ¿no? Antes de lanzar un esfuerzo de del modelado dimensional, el equipo necesita entender las necesidades del negocio, ¿ok? Así como las realidades de los datos de origen subyacentes, ¿sí? ¿De dónde voy a obtener los datos? ¿Qué datos voy a obtener? Recuerden lo que les había dicho. Por ejemplo, si yo voy a obtener datos de una base de datos transaccional,
perfecto, si es solamente mi base de datos. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, obtener datos de un sistema de videovigilancia? O si es que estoy accediendo a datos de una web, ¿no? Yo qué sé, estoy bajándome los registros de cuántas personas ingresaron a mi página web, qué consultaron, qué es lo qué es lo que han visto, etcétera, etcétera. O mi página de Facebook. Entonces, claro, yo tengo que analizar el origen de esos datos subyacentes. ¿Cuál va a ser el origen? ¿Qué tan confiables son esos datos? ¿Ok? Estos requisitos se descubren solamente cuando se llevan a cabo sesiones con los representantes de las empresas, ¿sí? O con los gerentes o con las personas encargadas de esos departamentos o con las personas que de alguna manera van a desarrollar o van a tener este sistema. ¿Sí me dejo entender, no? Los que van a manejar este nuevo sistema que les vamos a entregar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿por qué necesitamos hacer reuniones con ellos, hacerles encuestas, etcétera, etcétera? Para nosotros identificar claramente la necesidad de esta empresa, ¿sí? Para poder, lógicamente, saber, conocer qué dimensiones voy a obtener de los datos, qué tabla de hechos es la que voy a generar, ¿sí? ¿Cuáles son los hechos que vamos nosotros a tomar de los datos crudos? ¿Ok? Para eso nosotros necesitamos tener claramente una clarividencia de cómo el negocio está funcionando. ¿Ok? Entonces, adicional a eso, ¿no? Y aquí lo dice claramente, para comprender los objetivos de la empresa, ¿no? Y esos objetivos, lógicamente, serán los indicadores de rendimiento, ¿no? Los problemas empresariales más importantes, los procesos de toma de decisiones, qué importante eso, ¿no? Cómo toma el gerente las decisiones. Entonces, claro, nosotros debemos entender claramente esto para poder generar nuestro sistema de analítica, primero nuestro sistema de soporte de decisiones y luego nuestro sistema de analítica. Claro, y aquí lo dice claramente, las necesidades analíticas de apoyo. Al mismo tiempo se deben descubrir las realidades de los datos. ¿Y cómo descubrimos las realidades de los datos? Reuniéndonos con expertos del sistema fuente y realizando perfiles de datos de alto nivel para evaluar la viabilidad de los datos de alto nivel. Generalmente, jóvenes, si nosotros llegamos a un departamento de TI, alguien será el encargado de TI, ¿cierto? Y ese encargado de TI es el que sabe exactamente cuál es el manejo de los datos que tiene. Sí, tendrán un sistema transaccional y él sabe qué datos se almacenan en qué tabla, etcétera, etcétera. Si ustedes llegan, a pesar que ahora mismo ya es muy, muy raro que ustedes lleguen a alguna empresa y les digan, ok, usted es ingeniero de software, empiecen a desarrollar este software. Muchas empresas, por no decirlo ya prácticamente todas las empresas, ahora mismo ya tienen sistemas transaccionales comprados, desarrollados, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, el tema es llegar y darle un valor agregado a esos datos, a ese sistema transaccional que de alguna manera estas empresas ya tienen. Y para eso nosotros debemos tener una coyuntura, ¿sí? Con el administrador de TI de turno para poder obtener la información que necesitamos. ¿Qué datos tienen? ¿Cierto? Y qué datos se están guardando en el sistema transaccional. Y si es que esos datos me interesan, no me interesan, en qué sentido y en qué dimensión me interesan esos datos. Pero, ojo, repito nuevamente, antes de empezar a hacer un modelado dimensional, necesito saber exactamente cuál es el giro de negocio, los objetivos, el proceso de toma de decisiones, la necesidad que tienen, esa empresa. ¿Ok?
Y claro, en el mismo sentido, pues, la realidad de los datos, si es que esos datos son fiables, si es que esos datos son, nos sirven básicamente para generar nuestros sistemas de dimensionado, ¿no? Además de eso, debemos generar, o bueno, para conseguir esos datos, más bien dicho, debemos generar talleres de modelización dimensional, ¿no? Talleres de modelización dimensional. Esto es importante. Ahora, claro, hay una cosa. Por ejemplo, en el caso anterior nosotros habíamos dicho que vamos a generar entrevistas con los gerentes, con el dueño de la empresa y todo. Y luego llega usted y le dice, vamos a generar un taller para modelar el sistema dimensional. Le va a decir, vea, señor, no tengo tiempo. Yo ya le di los datos y para eso le pago, ¿no? Entonces, claro, ahí es en donde entra el tema de los empleados, generar sesiones con los otros empleados, con las personas que van que son colaboración o que están en colaboración directa o en trabajo directo con los gerentes, ¿no? Para que con ellos se pueda generar un taller de modelización dimensional, ¿sí? ¿A qué se refiere, no? Los modelos dimensionales deben diseñarse en colaboración con expertos en la materia y representantes de datos de la empresa, ¿ok? Bajo ningún punto de vista, bajo ningún consentimiento, jóvenes, ustedes solitos vayan a querer desarrollar un modelo dimensional. Olviden, no lo hagan, no hagan ese tipo de cosas. Es uno de los errores más grandes que ustedes pueden cometer en su carrera. Si cuando vayan a generar un modelo dimensional, siempre tienen que estar de la mano con los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los expertos son las personas que están amando de esa empresa, las personas que necesitan de este sistema dimensional, las personas que toman decisiones. Muchas de las veces, como vuelvo a repetirles, esas personas no van a tener tiempo para generar un taller dimensional. Ahí es en donde nosotros debemos entrar en colaboración con las personas cercanas a esta persona que toma decisiones. El ayudante de gerencia, no sé, el gerente operativo, etcétera, etcétera. Hay formas de hacerlo, pero bajo ningún punto de vista ustedes generen un modelo dimensional sin la colaboración de los expertos. ¿Está claro esto, chicos? Sí, Inge. Ok. ¿Ya me están escuchando claro ahora? Sí, ya está fluido, Inge. Sí. Sí, Inge. Ok, gracias, jóvenes. Bien, fíjense, ¿no? El modelo de datos está a cargo de ustedes, o el modelador de los datos está a cargo de ustedes, ¿no? El modelado de los datos va a estar a cargo de ustedes. Pero el modelo debe desarrollarse a través de una serie de talleres altamente interactivos con los representantes de la empresa. Sí, los talleres tienen que estar girando alrededor de decir, a ver, ok, con estos datos, ¿usted qué quiere descubrir? Sí, o más bien, ¿qué es lo que usted necesita? Y vamos adaptando los datos con los expertos de datos para ver si es que esos datos nos pueden dar esa información. ¿Ok? Este tipo de talleres son los que debemos llevar a cabo en el modelado de un sistema dimensional. ¿Ok? Ahora mismo, este tipo de modelizaciones o este tipo de talleres no tienen formatos preestablecidos, como por ejemplo lo que sucede en ingeniería de software, ¿no? Que ya hay estructuras claramente definidas. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar sistemas siguiendo metodologías claras, metodologías probadas, metodologías que de alguna manera ya están siendo, o ya han sido probadas, como yo que sé, una metodología Extreme Programming o un Scrum, ¿no? En el modelado de datos dimensional, cuando hablamos de talleres, de modelización y todo, no tenemos estructuras. Esto está a libre imaginación de la persona que de cierta manera está o va a desarrollar o va a llevar a cabo el modelado dimensional, ¿sí? Entonces,
como les decía, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar a cabo este taller? Ok, se coge al experto y le dice, ¿qué es lo que necesita saber? Ok, ahora le coge al experto de datos y dice, ok, ¿qué datos tienes para poder satisfacer la necesidad de esta persona? Ok, entonces ahí empezamos recién a modelar. ¿Y qué vamos a modelar? Una tabla de hechos, tablas dimensionales, etcétera, etcétera, cosas. No vamos a definir la granularidad de este problema. ¿Sí? Entonces, claro, estos talleres ofrecen la oportunidad para concretar los requisitos de la empresa. ¿Sí? Y no olviden jamás, ustedes solos no van a desarrollar este modelo. Tienen que estar íntimamente relacionados con los expertos. ¿Estamos claros, jóvenes? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí, jovencitos? Recording stopped. Inge, bueno, justamente en lo que mencionaba de que tenemos que hablar con los expertos, se dan casos que quizá a veces no desean colaborar o digamos que ellos piensan que vamos a interferir con su trabajo y cómo podríamos actuar en esos casos. Recording in progress. A ver, en este punto, o respecto a esta pregunta, es como les había comentado hace un momento, ¿no? Es evidente que el gerente no va a querer someterse a un taller, ¿no? En este punto, nosotros debemos trabajar con las personas, una persona que el gerente designe, ¿ok? O simplemente nosotros definir las personas que están más cercanas al gerente o las personas que necesiten de esos datos de la persona que está requiriendo que se le genere ese sistema, por ejemplo, de un soporte de decisión. Recuerden que una de las principales cosas que debemos tener o que debemos conocer de una empresa es precisamente el proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, dentro del proceso de toma de decisiones habrá ciertas personas que presenten información. Dentro de todas esas personas que presenten información, nosotros deberemos decidir o definir una o varias personas dependiendo de lo que en su momento necesitemos. Sí, pero necesariamente debemos obtener ayuda de esas personas. No debemos trabajar solos. Necesitamos obtener ayuda de aquellas personas. ¿Está claro, chicos? Sí, Ya saben, ¿no? Si no es el gerente, alguien que designe él. Y si no, nosotros vemos la cadena de mando, definimos cuál es la parte de cómo van tomando las decisiones y eventualmente podemos ayudarnos de uno de ellos o si es que pues están prestos a colaborar con más personas, ¿no? Y eso sí se los digo, ¿no? Cuando estemos generando algún proceso de este tipo, el gerente casi nunca colabora. Él estará dispuesto a la primera entrevista, después una encuesta por ahí que le dirá inclusive a la secretaria toma llena o cosas así. Pero sí, quien está dispuesto casi siempre a colaborar son las personas que están, los empleados, ya no los gerentes, ¿no? Sino los empleados, y generalmente un empleado es el que siempre conoce cuál es la cadena para tomar una decisión, por ejemplo. ¿Ok? Y ellos sí que le ayudan. Ellos sí que le ayudan. ¿De acuerdo? Ahora, otra pared que ustedes pueden tener ahí es el encargado de los datos, ¿no? O el encargado del departamento de TI. Sí, hay muchas personas que son renuentes a darle información. Lógicamente porque pueden pensar que su puesto de trabajo está en peligro, cosas de ese tipo. Pero nosotros debemos llegar y hacerles saber que no es que estamos ahí por quitarle un puesto de trabajo, sino por colaborar con él, ¿sí? Para que los datos que él acertadamente está recuperando de cada transacción, ¿cierto? Vamos a tomarlos para poder generar un valor agregado a esos datos, para que esos datos no se queden guardados simplemente y registrando una transacción, sino que esos datos podemos darle un valor añadido
y poder generar, evidentemente, sistemas que puedan ir más allá de un soporte de decisiones, sino sistemas que datos que nos permitan hacer analítica. Sí, les digo para que de alguna manera ustedes en algún momento de su vida preparen esto y tengan en cuenta este tipo de cosas, ¿sí? Pero deben tener toda la información de cómo realmente esa empresa se mueve, cómo toman las decisiones. Ustedes al fin del cabo, cuando acaben este proceso, van a tener un conocimiento más amplio que del gerente, del dueño de la empresa. Ustedes tienen un conocimiento más amplio. ¿Por qué? Porque inclusive van a saber cómo las transacciones se están registrando en sus tablas. ¿Ok? Esa es la función de ustedes al final. ¿Ok? Entonces, para llevar a cabo este proceso, de diseño dimensional, se necesitan 4 pasos. ¿Ok? O más que se necesiten estos 4 pasos, nosotros vamos a definir 4 pasos, ¿ok? Y estos 4 pasos básicamente son la selección del proceso de negocios, declarar la granularidad del problema, identificar la dimensionalidad e identificar los hechos. ¿Ok? Recuerden que yo les he estado dibujando ahora mismo siempre un esquema de un data warehouse, ¿no es cierto? Siempre le digo un data warehouse. En un data warehouse podemos tener una o varias tablas de hechos y en el mismo caso una o varias tablas de dimensión. Este diseño, esta arquitectura del diseño de un data warehouse casi siempre está asociado a un diseño de tipo estrella, ¿sí? En donde nosotros vamos a tener la tabla de hechos como principal y las tablas de dimensiones como tablas que se conjugan a la tabla de hechos, ¿ok? Entonces, bien, fíjense que yo siempre les he estado hablando de este tipo de cosas. Y claro, ¿por qué? Porque esos son los campos clave, digamos así, que se necesitan para diseñar o para llevar a cabo un diseño dimensional. ¿De acuerdo? Un diseño dimensional. Sea que este diseño dimensional de alguna manera me va a soportar un sistema de soporte de decisiones o un sistema de analítica. Independientemente, esta estructura de un data warehouse siempre va a estar dado de esta manera y, lógicamente, estos procesos van a estar llevados, o se necesita, más bien dicho, que estos procesos sean llevados en ese orden subsiguiente, ¿sí? Entonces, bien, para hablar de estos cuatro puntos claves, sí, vamos a decir que las respuestas a estas preguntas se determinan teniendo en cuenta las necesidades de la empresa. Recuerden que de alguna manera en la diapositiva anterior nosotros ya habíamos dicho y definido las necesidades de la empresa, ¿no? Junto con las realidades de los datos fuentes subyacentes durante las sesiones de modelado colaborativo, ¿ok? Es decir que aquí nosotros ya sabemos exactamente cómo se maneja la empresa, cuál es la transaccionalidad, qué transacciones nomás se generan, ¿sí? Esas transacciones, cómo se están almacenando, en dónde se almacenan, en qué tabla se almacenan. Porque claro, supongamos nosotros que estamos generando una factura. Una factura puede tener un cuerpo único, pero cuando se mande a guardar en un sistema transaccional, ¿cierto? Esa factura puede dividirse en varias, o la información de esa factura puede dividirse en varias tablas. Por ejemplo, yo que sé, podrá irse a una tabla cabeza de factura, a una tabla de movimientos de la factura, y yo que sé, una tabla de movimientos de clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podrá verse como un solo cuerpo, pero
esa transaccionalidad puede estar definida o tomada en diferentes tablas, ¿cierto? Entonces, claro, para saber exactamente cuál es la selección del proceso o cómo declarar el grano o la granularidad o cómo identificar las dimensiones o la tabla de hechos, nosotros debemos tener claramente ya definido cómo es el proceso de la empresa. Ya debemos conocer de la A a la Z cómo esa empresa se maneja. Ok, de la A a la Z. ¿Está claro? Ok. Tras el proceso de negocio, el grano, la dimensión y las declaraciones de los hechos, tras definir todo eso, ¿no? Tras definir la granularidad, tras definir las tablas de dimensiones, tras definir las tablas de hechos, solo ahí, el momento en que nosotros ya hayamos definido esto de aquí, nosotros podemos lanzarnos a un data warehouse y empezar a ponerles nombres a las tablas o nombres a las columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, los valores de dominio de muestra o las reglas de negocio, etcétera, etcétera. Sí, pero solo y solo si nosotros ya hemos analizado estos puntos. Ahí nosotros podríamos pasar a este punto en el que ya podríamos definir las tablas y los nombres de tablas y nombres de campos para nuestro data warehouse. ¿Ok? Y para todo esto, lógicamente, deben participar activamente los representantes de las empresas o las personas designadas. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuál es el proceso empresarial o de negocios? Vamos a disminuir estos 4 elementos, ¿no? ¿Qué son esos 4 elementos? Ok, ¿qué es el proceso empresarial o el proceso de negocio? El proceso de negocio son las actividades operativas realizadas por su organización, como por ejemplo, tomar un pedido, o procesar el reclamo de un seguro, ¿ok? La inscripción de un alumno, por ejemplo, a una clase dada, o hacer una instancia de cada cuenta cada mes, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, llevar el registro de depósitos de una persona o llevar el registro de la transaccionalidad de una cuenta de ahorros o de una cuenta corriente, etcétera, etcétera, ¿no? O qué productos se han vendido. Todos esos procesos transaccionales es el proceso operativo de una empresa, ¿sí? Es decir, son los eventos de los procesos de negocios que generan o capturan las métricas de rendimiento que se traducen en hechos en una tabla de hechos. ¿Ok? Fijaránse bien. Los eventos, ¿cuáles son los eventos, jóvenes? Fíjense bien en este concepto. A ver, chicos. ¿Cuáles son los eventos, jóvenes? Los eventos, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, el registro de una factura, ¿no? El registro de una compra, el registro de una venta. Ese va a ser un evento. Evento del proceso de negocio, ¿cierto? Ese evento va a generar una métrica de dimensión, una métrica que se pueda medir, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que yo estoy registrando, por ejemplo, una venta? ¿Cuál va a ser una métrica que se pueda registrar en una venta? Por ejemplo, el producto que se vendió, la cantidad del producto que se vendió y el valor del producto, ¿cierto? Entonces, claro, esas son métricas que nos sirven para definir un rendimiento de la transacción operativa de ese registro, ¿no es cierto? ¿Qué nos sería importante, por ejemplo, de esa transaccionalidad? Que yo guarde el RUC, que yo guarde el nombre de la empresa, por ejemplo, la fecha sí puede ser importante, la dirección, por ejemplo, ¿no? De una factura. Ese tipo de cosas no son cosas relevantes, no son métricas de medida de rendimiento de un hecho, ¿ok? Entendiéndose como un hecho
el proceso transaccional que se esté generando. ¿Ok? Entonces, bien, eso está claro, jovencitos, de esta partecita de aquí que les acabo de decir. Es importante que tengan en cuenta esto. ¿Sí está claro esto? Ingeniero. Ok. Bien, la mayoría de las tablas de hechos se centran en los resultados de un único proceso de negocio. Atentos, ¿no? La mayoría de las tablas de hechos hemos acabado de definir qué es un hecho, ¿no? Ahora, los hechos se van a centrar en resultados de los procesos de negocios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que en las tablas de hechos lo que nosotros vamos a intentar implementar son las métricas de rendimiento de las transaccionalidades. Ok, verán, en las tablas de hechos, ¿qué van a estar? ¿Cómo van a estar compuestas las tablas de hechos? Generalmente por las métricas de rendimiento. Ok, de los procesos transaccionales. Bien, la elección del proceso es importante porque se define un objetivo de diseño específico y permite que el grano o la granularidad, las dimensiones y los hechos sean declarados. ¿De acuerdo? Cada proceso de negocio corresponde a una fila en la matriz del almacén de datos de la empresa. Cada proceso de negocio, es decir que si nosotros de alguna manera, ¿qué pasó aquí? Ok, si nosotros de alguna manera tenemos nuestro data warehouse, ¿cierto? Generando nuestro data warehouse así, haciéndole ver a esto como una tabla de hechos y con la conjunción de una tabla de dimensiones, las dimensiones vienen a ser las columnas, ¿ok? Los hechos ya sabemos que vienen a ser las métricas de dimensión, ¿ok? Entonces, cada uno de los procesos que nosotros llevemos a cabo, por ejemplo, el registro de una compra o el registro de una venta, ¿no? Una factura, cada registro de esos en una tabla dimensional, en un diseño dimensional, viene a constituirse en una fila. Una tupla siempre va a estar definiendo claramente un proceso transaccional, un solo proceso transaccional. Está claro, en un modelo dimensional, una tupla o una fila siempre va a estar definiendo un proceso transaccional de la organización, sea que es, por ejemplo, sea una compra, sea una venta, sea lo que sea. Una tupla de este modelo dimensional siempre va a estar describiendo ese proceso. ¿Está claro esto, jovencitos? Sí. Ok. A ver, alguien que tenga alguna pregunta con respecto a esto. Es importante esto de aquí. ¿Alguna pregunta? Ok. Bien, entonces pasamos a definir qué es la granularidad. Ya hemos definido claramente cuál es un proceso empresarial, ¿no? Un proceso empresarial es una tupla, en donde va a quedarse registrado claramente un solo proceso que se genere, ¿ok? Que genere esa empresa. Bien, ahora, ¿qué es la granularidad? Declarar el grano o la granularidad del problema es el paso fundamental en un diseño dimensional. ¿Por qué? Porque el grano establece exactamente lo que representa una sola fila de la tabla de hechos. Esto básicamente viene a ser como la semántica de un proceso dimensional. ¿Qué es la semántica, joven? La semántica es el entendimiento definido por un tipo de lenguaje, ¿sí? Puede ser que sea un lenguaje natural, un lenguaje hablado o un lenguaje formal, ¿cierto? Pero es lo que nosotros vamos a definir como el entendimiento de lo que pase en un proceso transaccional. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que dice, el grano establece exactamente lo que representa una sola fila de la tabla de hechos. Entonces, claro, supongamos que nosotros tenemos nuevamente, ¿no? Esta tabla, ¿ok?
y cada una de estas filas que están representando una sola transacción. Ya lo habíamos descrito hace un momento, ¿no? Las filas van a representar un solo proceso transaccional. Y las columnas en este caso son las dimensiones, ya vamos a hablar justo de eso, ¿no? Y las columnas en este caso van a ser las dimensiones, pero aquí básicamente va a estar registrado exactamente un proceso transaccional, ¿sí? Y recuerden que eso era una tabla de hechos, que va a estar registrado un hecho, ¿no? ¿Qué se va a registrar en un hecho? Solamente el factor dimensional, ¿no? Entonces, esto que se represente aquí va a ser definido exactamente como un grano, una granularidad. ¿Sí? Se define una compra, se define una venta, lo que sea que se vaya a definir, pero lo que se exprese en una fila, eso es lo que realmente representa la granularidad. Ok, para mejor entendimiento de esto, jóvenes, nuevamente volvemos al ejemplo que hemos estado desarrollando. Nuevamente pónganse ustedes en la tarima, ¿ok? Y evidentemente nosotros lo que vamos a tener que hacer es clasificar a las personas como hombres o como mujeres, ¿cierto? Ese es el ejemplo que hemos estado constantemente poniendo. Entonces, bien, ¿cuál es el proceso de nuestra empresa de clasificación ahora mismo? El proceso es, evidentemente, clasificar a las personas o a clasificar a esas siluetas como hombres o como mujeres, ¿verdad? Pero ¿en función de qué? De un montón de características que ellos nos van a dar. Entonces, bien, si yo defino a una persona por el tamaño de la persona, por el peso de la persona, por el largo del cabello, por el largo de los brazos, por el largo o el porte de las manos, por si tiene ariete o no, por el tamaño del calzado, por la talla del pantalón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas estructuras o todas esas dimensiones que van a estar siendo registradas en esta tabla, en esa tupla, ¿no? Para que al final esto se decida si es hombre o si es mujer, ¿ok? Todo eso estará definido como el grano. ¿Sí? Todo lo que esto represente, toda esta fila de aquí va a representar para que yo pueda definir como hombre o como mujer. Todos esos datos para mí van a representar la granularidad. Ok, jóvenes, pregunto nuevamente, ¿está claramente entendido esto? Jóvenes. Sí, Inge. Sí. Sí, Inge. Ok. Verán, recuerden que habíamos hablado hace unas diapositivas atrás. Una vez que tengamos nosotros el entendimiento claro de la granularidad, de la dimensionalidad, de las tablas de hechos y lógicamente del proceso de la organización, solo ahí podemos empezar a hacer el modelado de un diseño dimensional. ¿Ok? Entonces, esto tiene que estar claramente entendido y conocido. ¿Ok? Entonces dice, la declaración del grano se convierte en un contrato vinculante para el diseño. El grano debe declararse antes de elegir las dimensiones o los hechos, porque cada dimensión o hecho candidato debe ser coherente con el grano. ¿Por qué esto, jóvenes? Es evidente, con este gráfico que yo les acabo de hacer, es evidente que necesitamos definir la granularidad para luego poder definir las dimensiones. Nuevamente volviendo al ejemplo de la selección de hombres o mujeres, yo debo definir qué nomás debo o qué nomás debo analizar para poder definir si es que es un hombre o una mujer, ¿cierto? Y claro, a partir de ahí yo voy a empezar a poner las columnas de esta tabla que posteriormente serán definidas como las dimensiones. ¿Ok? Esta consistencia impone una uniformidad
en todos los diseños dimensionales, que es crítica para el entendimiento y la facilidad de uso de las aplicaciones de Business Intelligence. ¿Por qué? Porque, y también eso lo hablaremos con profundidad cuando trabajemos, si es que nosotros tenemos muchas características, es evidente que teniendo muchas características, el sistema va a clasificar de una mejor manera a hombres o mujeres. Pero si no tenemos muchos datos, atentos con esto, si no tenemos muchos datos para que el sistema pueda aprender y se puedan definir patrones exactamente de esos datos, se puede caer en un escenario de un sobreajuste del modelo o algo que se conoce como overfitting. Sí, eso es un sobreajuste del modelo. Y en el mismo sentido, lo estudiaremos claramente a ese concepto cuando lleguemos al módulo de clasificación. ¿Ok? Entonces, bien, el grano atómico del modelo se refiere al nivel más bajo en el que los datos son capturados. Es decir, cada datito que va a estar en cada campo, hablemos así, es un grano atómico, ¿no? Y claro, la conjunción de todos los granos atómicos nos va a definir exactamente cuál es el hecho. Eso es lo que básicamente nos quiere decir en esta parte, ¿sí? Ahora sí, lo que hay que tener cuidado, y muchísimo cuidado, es que no se deben mezclar diferentes granos en una misma tabla, en una misma tupla, perdón. En una misma tabla sí, pero lo que no se debe mezclar es diferentes granos en una misma tupla. Cada tupla debe decirme exactamente lo que ese grano quiere decirme, no más. ¿Ok? Es decir, que en una tupla no puede decirme si es que es una compra y una venta al mismo tiempo, sino una tupla define una compra, una tupla define una venta. Una tupla define la inscripción de un alumno a una clase y punto. ¿Cierto? Es decir que las tuplas no pueden estar, o dos tuplas, dos granos no pueden estar en una misma tupla. ¿Sí? Una tupla, un grano. Relación unívoca. Una tupla, un grano. ¿De acuerdo, chicos? ¿Jóvenes? Sí, jefe. Ok. Entonces, ¿a qué se refieren las tablas dimensionales? ¿No? Las tablas dimensionales proporcionan el contexto. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? ¿Ok? ¿Quién genera esta transacción? ¿A qué se refiere esta transacción? ¿Dónde se genera? ¿Cuándo se genera? ¿Por qué se genera? ¿Cómo se genera esta transacción? ¿Ok? Entonces, estas dimensiones o las dimensiones siempre van a intentar responder a este contexto. ¿Quién, qué, dónde, cómo, cuándo y por qué? ¿Ok? Que básicamente estas preguntas siempre están rondando un proceso de negociación. ¿Sí? Entonces, aquí debemos tener claramente en cuenta que las tablas de dimensiones siempre van a contener atributos descriptivos. Fijaránse la diferencia entre las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. A ver, pregunto en este caso, si es que me han estado atendiendo y dijeron que sí, habían entendido. En una tabla de hechos, ¿qué va a estar registrado básicamente, jóvenes? Las métricas. Ok. ¿Y en una tabla de dimensiones? En las cualidades, por así decirlo. Las características que nos permiten analizar los hechos como tal. Exactamente, sí, Ramos, es correcto. Las cualidades en forma de atributos descriptivos, ¿no? Ok. Utilizados por las aplicaciones de Business Intelligence para filtrar y agrupar los hechos. Aquí lo dice claramente, ¿sí? Con el grano de una tabla de hechos firmemente en mente, todas las posibles dimensiones pueden ser dimensiones posibles. ¿Ok? Este es una especie de trabalenguas.
Pero, ¿qué quiere decir con esto? Si nosotros tenemos una tabla de hechos y generamos varias tablas dimensionales, ¿ok? Cada dimensión de esta debe describir una parte de su tabla de hechos. Por eso es que el diseño, la arquitectura de un data warehouse es una arquitectura de tipo estrella. ¿Por qué? Porque la tabla de hechos va a estar relacionada a las tablas de dimensiones y cada campo, ¿cierto?, de la tabla de hecho va a estar tomando una dimensión. Y claro, todas estas dimensiones lo que van a hacer es definir el grano. ¿Sí está claro, chicos? Sí. Ok, espero que sí, ¿no? Esto es importante conocer. Ok, siempre que sea posible, una dimensión debe tener un solo valor cuando se asocia con una fila de hechos determinada. Claro, ahí está lo que justamente les acabo de comentar ahorita, ¿no? Hagamos este ejemplo. En nuestro Data Warehouse, ¿ok? Vamos a tener una tabla de hechos y varias tablas de dimensión, ¿ok? Entonces, fíjense claro, cómo esta tabla de dimensión se vincula a esta tabla de hechos por medio de esta relación. En el mismo sentido, esta tabla se vincula a esta tabla de hechos por esta dimensión. Entonces, claro, esta tabla de hechos, si nosotros la llevamos a un contexto, hecho un zoom, ¿no? Hecho un zoom. Esta tabla de hechos va a estar así, ¿cierto? Y con muchas transacciones. Y claro, cada una de estas transacciones o esta tabla va a tener también filas y va a tener columnas. Estas columnas, ¿a qué van a estar teniendo en consideración? Esta tabla de dimensión probablemente esté haciendo referencia a esta columna. Esta tabla de dimensión probablemente esté haciendo referencia a esta otra columna. Y así sucesivamente si es que seguimos teniendo tablas de dimensiones. ¿Ok? Entonces, claro, todas esas dimensiones son las que de alguna manera van a definir el grano, ¿no? Y claro, todas estas tablas de dimensión van a contener los atributos, ¿sí? De cierta manera descriptivos de esta tupla o de esta transaccionalidad. Por ejemplo, ahí en el mismo ejemplo de la selección de hombres y mujeres, ¿qué vamos a tener ahí? El tamaño, ¿no es cierto? El tamaño, una tabla de dimensión del tamaño y evidentemente en la tabla de hechos va a estar aquí registrado el tamaño de la persona. Largo, no sé, de los dedos. Y eso lógicamente va a estar registrado aquí. Y claro, todo esto de aquí me va a definir de alguna manera que esa persona analizada es un hombre o es una mujer, etcétera. ¿Ok? ¿Está claro esto, jóvenes? Entonces, claro, esto de aquí siempre va a tener un solo valor, ¿no es cierto? Una tabla de dimensión, siempre que se asocie a una fila de la tabla de hechos, siempre va a tener un solo valor. ¿Sí? Las tablas de dimensiones se denominan a veces el alma del almacén de datos porque contienen los puntos de entradas y las etiquetas descriptivas que permiten aprovechar que el sistema de Data Warehouse o de Business Intelligence tome para el análisis empresarial. ¿Ok, chicos? Se dedica un esfuerzo desproporcionado al gobierno de datos y al desarrollo de las tablas de dimensiones porque los conductores de las experiencias porque legalmente esto, lo que acabamos de decir, son el alma de un sistema de Business Intelligence. ¿Por qué? Porque las tablas de dimensiones generalmente van a ser, o la conjugación de todas estas dimensiones son las que van a definir la granularidad. ¿Sí? Y aquí viene el tema. Si, por ejemplo, ustedes están definiendo si es hombre o mujer basado en características y solamente le dan el tamaño de las personas y el peso corporal, ustedes podrán definir sin errores si es que es un hombre o una mujer. Jóvenes, pregunto. No.
Creo que se necesitan más características. ¿Cierto? Se necesita más características. Ahora, claro, ahí es en donde entra el análisis de ustedes. ¿Qué otras características necesito? Evidentemente, mientras más características tenga, mejor va a ser su caracterización, ¿no es cierto? Mejor usted va a clasificar como hombre o como mujer. Pero claro, si es que tiene una cantidad indiscriminada de características y tiene muy poquitos datos, el modelo, nuevamente lo digo, va a caer en un escenario de un sobreajuste o un overfitting. Y eso quiere decir que el modelo pierde la capacidad de aprendizaje y solo memoriza los datos que tiene. ¿Ok? Lo trabajaremos y lo trataremos de eso, pero quiero que tengan en cuenta lo importante que es la dimensionalidad de los datos en un proceso de business intelligence llevado hacia un proceso de analítica. La dimensionalidad es súper importante. ¿Ok? Entonces, claro, hablando de dimensionalidad, jóvenes, hablar de dimensionalidad es hablar de esto. ¿Ok? Yo tengo dos dimensiones. ¿Ok? Para definir si es que es hombre o mujer. Aquí voy a tener, yo qué sé, el tamaño. Y aquí voy a tener el peso. ¿Ok? Entonces, un punto por aquí, esta persona de aquí, este punto es un hecho, o una persona en este caso, ¿no? Que estará definida por el tamaño y por el peso. ¿Ok? Y lógicamente aquí tendré una línea de decisión en donde pueda definir que esto es un hombre y esto es una mujer. ¿Ok? ¿Sí está claro? Entonces yo puedo decir que este es un hombre, pero por ejemplo, aquí hay una mujer. Y claro, estoy en función de dos dimensiones. Pero ¿qué pasa si es que ahora mismo yo puedo tener tres dimensiones? ¿Qué pasa si ahora mismo yo puedo tener tres dimensiones? El tamaño, el peso y yo qué sé, el largo de los dedos. ¿Sí me dejo entender? Entonces, nuevamente, una persona, yo qué sé, la misma persona puesta aquí, ¿cierto? Esta persona va a tener ya tres dimensiones. Este es un hecho, pero este hecho ya tiene tres dimensiones. Tiene este y esta dimensión. ¿Ok? Y en el mismo sentido, ¿qué pasa si es que ya genero cuatro dimensiones? ¿No? Y claro, para generar una cuarta dimensión ya no se puede empezar a ver. Ahí ya podemos empezar a hablar de cubos o cosas de ese tipo, ¿no? Porque esto de aquí ya se hace una proyección a un cubo, literalmente, ¿no? Para poder ver en cuatro dimensiones, esto se proyecta a un cubo. ¿Ok? Este punto ya no está en tres, ya está en cuatro dimensiones y se toma todo este conjunto para poder ver en cuatro. Pero ya no, ya literalmente no se puede ver. Pero lo que sí quiero que entiendan claramente es que este hecho de aquí va a estar en función de tres dimensiones. Si esto de aquí dibujamos de esta manera, va a tener así, va a estar así. ¿Ok? Este grano, esta granularidad va a expresar lo que esta y esta dimensión lo diga. ¿Ok? Y esta dimensión, estas tres dimensiones van a estar en función de el tamaño, el peso y el largo de los dedos. ¿Ok? Ahí está claro, jóvenes, lo que se refiere a una tabla de dimensión. Sí. Sí. Fabuloso. Entonces, bien. Finalmente, ¿qué son las tablas de hechos para las mediciones, no? Alto otra voz que se apaga mi máquina. Ahí está. ¿Qué son las tablas de hechos? Los hechos son las mediciones que resultan de un evento del proceso de negocio o casi siempre son numéricos, ¿no? Esto ya lo habíamos discutido, ya lo habíamos dicho. Un hecho, una tabla de hechos, en la tabla de hechos casi siempre se van a registrar los eventos medibles, ¿no?
una sola fila de la tabla de hechos tiene una relación 1 a 1 con un evento de medición. Evidentemente, ya lo habíamos hablado, una granularidad o un hecho jamás puede expresar dos eventos al mismo tiempo. Una compra es una compra, una venta es una venta, y cada fila o cada tupla va a definir o a registrar un solo evento, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que va a tener siempre una relación de 1 a 1. ¿Ok? Y aquí lo dice claramente, ¿no? Una sola fila de la tabla de hechos tiene una relación 1 a 1 con un evento de medición, como se describe en el grano de la tabla de hechos. Así, una tabla de hechos corresponde a un evento físico observable. Una tupla en una tabla de hechos siempre va a describir un evento físico observable. En este concepto, la descripción del grano es precisamente esto: un evento físico observable. Por eso les decía, de alguna manera, una granularidad es la semántica de lo que sucede en una transacción. ¿Y qué es eso? Un evento físico observable. Si usted genera una factura, es un evento físico observable y solo se va a registrar una factura de venta o una factura de compra, ¿no? Lo que sea, pero es un solo evento físico observable. ¿Ok? Y bueno, siguiendo con esto, dice, y no a las demandas de un informe particular, o sea, no es efectivamente la conjunción de varias tablas para poder generar un informe, ¿no? Dentro de una tabla de hechos, solo se permiten hechos consistentes con el grano declarado. Ejemplo, en una transacción de venta al por menor, la cantidad de un producto vendido y su precio ampliado son buenos hechos, ¿sí? Lo que les decía anteriormente. ¿Y qué no entraría en una tabla de hechos? Por ejemplo, el salario del gerente o el nombre del gerente. Eso no tiene importancia en una transacción de una factura. Sí que tendría importancia cuando nosotros hablaríamos, por ejemplo, de una transaccionalidad de, por ejemplo, de recursos humanos. ¿Cierto? Ahí sí, el salario del gerente puede ser muy importante. Pero en una transaccionalidad de una compra o de una venta o lo que sea, el nombre del gerente o el sueldo del gerente, ¿para qué nos interesa? Ese no es un factor medible en esta tabla de hechos. ¿Cierto? Entonces, claro, en esta tabla de hechos lo que simplemente estará registrado es el contexto de la granularidad. ¿De acuerdo? Entonces, bien, estos serían los 4 aspectos importantes, muy importantes, a tomar en cuenta antes de empezar a generar un modelo de diseño dimensional. ¿Ok? Bien, una vez que nosotros ya hayamos generado o ya hayamos obtenido toda esta información en papel, ¿no? En borrador. ¿De acuerdo? Es necesario que ahora sí nosotros pues ya empecemos a definir nuestro modelo dimensional, ¿cierto? Ya es necesario que empecemos a desarrollar nuestro modelo dimensional. ¿Por qué? Porque ya conocemos de la A a la Z el proceso transaccional que llevan las empresas, ¿cierto? Ya hemos definido la granularidad del problema. Recuerden que la granularidad del problema no es otra cosa más que la descripción semántica de un evento físico transformado en variables dimensionales que van a definir esa transaccionalidad, ¿no es cierto? Hemos definido también ya las dimensiones, ¿no? ¿Qué dimensiones son las que de cierta manera van a definir claramente cuál es la granularidad o cuál es la caracterización de esa transaccionalidad operativa de la organización? Y hemos definido la tabla de hechos, ¿sí? Entonces ya tenemos claramente definido todo esto, ¿no? Entendiendo que en la tabla de hechos se van a
registrar los factores medibles de la transaccionalidad, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos claramente definido todo esto, el siguiente paso, pues, es ya definir nuestro modelo dimensional. Y para eso, nosotros debemos tener claramente en cuenta, ¿sí?, que nuestro modelo dimensional, jóvenes, fíjense aquí, va a estar compuesto por precisamente una o varias fuentes de datos, ¿no? Hablemos que estos para nosotros van a ser nuestras fuentes de datos. Y fíjense claramente aquí tenemos ERPs, archivos planos, CRMs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, de todo este conjunto de datos que nosotros podemos tener, vamos a empezar a generar un proceso de extracción, transformación y carga, ¿sí?, para generar nuestro data warehouse. Y efectivamente, a partir de este data warehouse, nosotros poder generar reportes que puedan servir como sistemas de soporte de decisión o reportes de analítica o data mining para descubrir patrones. Ok, entonces bien, veamos qué es lo que dice aquí. El almacenamiento de datos desde el proceso de construcción y uso del almacén de datos. Un almacén de datos se construye integrando datos de múltiples fuentes, heterogéneas u homogéneas, ¿no? No solamente heterogéneas, también pueden ser datos homogéneos, que respaldan los informes analíticos de cualquiera de estos tipos de informes, ¿no? El almacenamiento de los datos implica la limpieza de los datos. Es decir, que va a generar un proceso de extracción, transformación y carga. La limpieza de los datos ya lo habíamos dicho. Extracción de datos vendría a estar asociado a este tipo de cosas, a la fuente de los datos. La transformación de datos vendría a estar asociado a la limpieza de datos. Y la carga de datos, pues lógicamente ya al data storage, que sería el almacenamiento de los datos, ¿sí? A eso se referiría un data warehouse, ¿ok? Este es el concepto de data warehouse que nosotros estamos manejando y lo manejaremos. ¿De acuerdo, jóvenes? Ok. Sí. Ok, en este sentido, ¿no? Existen tecnologías de apoyo a la toma de decisiones que ayudan a utilizar los datos disponibles en un almacén de datos. Evidentemente, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajaremos con Power BI, también trabajaremos con SQL y con Excel, ¿no? Que básicamente son herramientas que de alguna manera nos sirven para generar informes para hacer soporte de decisiones, ¿ok? Y esas son tecnologías que de alguna manera nos están ayudando y soportando para tomar decisiones, ¿ok? Estas tecnologías ayudan a los ejecutivos a utilizar el almacén de forma rápida y eficaz. Atentos con esto, ¿no? Forma rápida y eficaz. Pueden recopilar datos, analizarlos y tomar decisiones en función de la información presente en el almacén de datos. Sin embargo, la información recopilada en un almacén se puede utilizar en cualquiera de los siguientes dominios. Por ejemplo, en ajuste de estrategias de producción, ¿no? Estas ya son básicamente ejemplos de utilización de los datos de nuestro almacén de datos, ¿no? Las estrategias de productos se pueden ajustar bien reposicionando los productos y administrando las carteras de productos, comparando las ventas trimestrales o anuales. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? El repercheo de productos. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, cuando revisaba los sistemas transaccionales que de propósito ya ustedes estarán generando, que el día miércoles ya tendremos que revisar cómo está el avance de esos sistemas transaccionales, ¿no? Algún compañero me decía, lo que pasa es que mi sistema transaccional en algún momento me permitirá definir cuáles productos puedo sacar a promoción, ¿ok? Y evidentemente yo le decía, no, el objetivo de un sistema de soporte de decisiones o un sistema de business intelligence precisamente es que no se llegue
a esa instancia, ¿no? Que no se llegue a esa instancia de remates o saque de promociones o cosas así, sino que antes de que esto suceda, nosotros podamos tomar decisiones inteligentes, como por ejemplo, comprar menos producto de ese o no comprarlo. ¿Por qué? Porque no ha tenido el suficiente movimiento o la necesidad de los clientes no es ese producto. O simplemente tener un análisis de tal manera que me permita perchar de diferente manera ese producto capaz de que pueda llamar la atención de los clientes y lógicamente ese producto sea vendido y no se llegue pues a instancias como las que habíamos discutido con el compañero, que era llegar a remates, por ejemplo, ¿no? O a sacar promociones. Entonces, el objetivo legal o literal de tener un sistema de soporte de decisiones y de business intelligence es que no se llegue a eso, a ese tipo de instancias, sino que inteligentemente, antes de que eso suceda, nosotros podamos tomar acciones y tomar decisiones que no nos permitan llegar a ese punto. ¿Ok? Otro dominio en el que se utiliza o en el que se podría utilizar un data warehouse es en el análisis de clientes, ¿no? El análisis del cliente se realiza analizando las preferencias de compra del cliente, el tiempo de compra o los ciclos presupuestarios. Claro, ¿no? Nosotros podemos evidenciar, por ejemplo, si una persona va al supermercado los inicios de mes, podríamos deducir que esta persona de alguna manera es un asalariado, ¿no? Pero si una persona va frecuentemente al supermercado, puede ser una ama de casa. Pero si es que va cada semana y sus compras son abundantes, podríamos decir que es una persona que tiene un negocio y que ese negocio es próspero. Entonces podríamos hacer el seguimiento de qué tipo de negocio es el que tiene el señor, ¿no? Entonces, fíjense cómo podríamos hacer diferentes análisis de los clientes. ¿Para qué? Para poder presentarles alternativas para que nuestro negocio gire de mejor manera. ¿Ok? A eso se refiere estos procesos que estamos llevando a cabo, ¿sí? También podremos hacer análisis de operaciones. ¿Cuándo hacemos análisis de operaciones? Cuando nosotros queremos bajar, yo qué sé, el inventario de ciertas tiendas. Si sé que, yo qué sé, en una agencia se está vendiendo más un producto y en la otra agencia estoy perchado ese producto, pues yo podré rotar o tomar decisiones de ese tipo para que el análisis operativo sea mucho más rápido y las decisiones puedan ser tomadas de manera más adecuada y más fluida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, nosotros habíamos hablado hace un momento que nosotros podemos tener datos, ¿no? Recuerden que el inicio de un data warehouse es extraer datos o la fuente de nuestros datos. ¿No es cierto? Ok. Recording stopped. Por favor, denme un segundo, jovencitos. Entonces, para extraer los datos de fuentes heterogéneas, y al hablar de datos de fuentes heterogéneas, no solamente estoy hablando, jóvenes, de que sean bases de datos diferentes, porque sí que es heterogéneo. Por ejemplo, yo que sé tener una base de datos, ¿no es cierto? Yo tengo mi base de datos en SQL, ¿ok? Tengo otra base de datos, yo que sé, en MariaDB, u otra base de datos en Oracle. ¿Ok? Claro, estos datos van a ser bases de datos heterogéneas. Claro que sí. Sí, pero al decir que yo voy a extraer datos o voy a integrar datos de bases de datos heterogéneas, no solamente estoy haciendo referencia a que pueden ser este tipo de datos, sino que también podrían ser datos que provengan, por ejemplo, de un sistema de videovigilancia
o datos que provengan de un sistema de registro por medio de tarjetas CMD, o no sé, algún otro sistema que se me ocurra por ahí. Entonces, claro, estos datos también son heterogéneos, ¿ok? Y claro, para integrar estos datos heterogéneos en un data warehouse, ¿ok? Podríamos tener dos enfoques. Un enfoque basado en consultas y un enfoque basado en actualizaciones. ¿Ok? Un enfoque basado en consultas y un enfoque basado en actualizaciones. Esto, jóvenes, haciendo referencia a la utilización de los datos, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar los datos? Entonces, bien. Entonces, bien, cuando nosotros hablamos de un enfoque basado en consultas, es básicamente un enfoque tradicional, ¿sí? Pero este enfoque es extremadamente complejo y costoso computacionalmente hablando, ¿sí? ¿Por qué este enfoque es complejo cuando nosotros hablamos de un enfoque basado en consultas para la utilización de datos, verán? Sobre todo de datos de fuentes heterogéneas. ¿Por qué? Porque de alguna manera, lo que va a hacer es necesitar un intérprete de todos estos datos. Inclusive, los datos de las fuentes propias van a pasar por el intérprete. Es decir que, más o menos, esto funciona de esta manera. Nosotros tenemos una fuente de datos, otra fuente de datos, otra fuente de datos. Solo pongamos 3 fuentes de datos. Digamos que este es Oracle, este es SQL Server y este es un sistema de videovigilancia. ¿Ok? Todos estos datos, digamos que para nosotros nuestro sistema de SQL es la base de datos que manejamos. ¿Ok? Pero esta es una base de datos Oracle. ¿Ok? Y todos estos datos, de alguna manera, van a tener que pasar por un intérprete. ¿Por qué? Porque, claro, todos están en formatos diferentes y nosotros vamos a hacer una consulta a estos datos de aquí. ¿Ok? Entonces, cada vez que hagamos la consulta, van a tener que pasar por un intérprete. Y este intérprete es el que, de cierta manera, va a acomodar los datos a que sea un formato para esta base de datos o para esta fuente de datos, más que otra cosa. También para esta fuente de datos, pese a que es la misma fuente que estamos utilizando, y de aquí también va a interpretar esta fuente de datos, que en este caso podrán ser frames, podrán ser imágenes o podrá ser un video. ¿Ok? Y a la final de todo esto nos va a entregar una respuesta. ¿Ok? Fíjense bien cómo este proceso legalmente es bastante complicado y costoso computacionalmente hablando. Cada vez que yo necesite hacer una consulta o un reporte para un sistema de soporte de decisión, tendré que generar estas consultas y claro, estas consultas van a tener que pasar por el intérprete y todo lo demás, ¿no? Y claro, aquí es en donde nosotros podemos ver ampliado este esquemita de aquí, que yo les acabo de hacer, es en donde nosotros vamos a tener de manera ampliada. Por ejemplo, estos son los sistemas que van a estar generando consultas, ¿no? Aquí genero una consulta, aquí genero un query, fíjese, un query condicionado, que de cierta manera van a pasar a ser formateados. Todas estas consultas vienen a un procesamiento. Fíjense toda esa cantidad de procesamiento que tiene que pasar y de cualquier manera todo ese procesamiento tiene que estar dado por un intérprete, ¿no? Así sean nuestros propios datos. Y solamente ahí nos van a dar una respuesta a un query, a nuestra pregunta, ¿no? Entonces, si bien es cierto que es un enfoque que se ha utilizado, un enfoque tradicional, pero es un enfoque extremadamente costoso, ¿sí? Que hoy en día casi ya no se lo utiliza, ¿sí? Y aquí está el proceso, ¿no? Dice, cuando se envía una consulta al lado del cliente, un diccionario de metadatos traduce la consulta a un formato apropiado para los sitios heterogéneos individuales involucrados. Esto quiere decir que aquí ya vamos a pasar por un intérprete, ¿no?
Ahora, estas consultas se asignan y se envían al procesador de consultas locales y solo ahí el resultado, van a entregar los resultados de los sitios heterogéneos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las desventajas de esto? Es que el enfoque basado en consultas necesita procesos muy complejos de integración y filtrado. Aquí lo podemos ver claramente, lo hemos dicho y lo hemos dibujado. ¿Sí? Es un enfoque basado en consultas, necesita procesos súper complejos de integración y complejos de filtrado. Adicional que este proceso o este enfoque es muy ineficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy costoso computacionalmente hablando, ¿sí? Es muy caro para consultas frecuentes, claro. No hablo de caro en el tema económico, ¿no? Sino hablo de muy caro en el tema computacional. Y también, ¿no? Este enfoque es muy costoso para consultas que requieren agregaciones. ¿Ok? Si yo requiero agregar algún dato adicional a mi dimensión o a mis hechos, claro, esto de aquí tendría que ser cambiado los queries y la metadata y todo eso, ¿no? Entonces, este es un proceso extremadamente costoso. Pero adicional a eso tendremos el otro enfoque que es el impulsado por actualizaciones. ¿Ok? Y este es el que normalmente ahora se está utilizando y es el que nosotros utilizaremos al fin del día. Y bueno, por causa del tiempo, Recording stopped. ahora mismo vamos a quedarnos ahí. ¿Ok? El día miércoles concluiremos esta explicación que ya es muy poquita. Hablaremos de los sistemas que ustedes ya están desarrollando y creo que hasta ahí nos alcanzará el tiempo el miércoles también. Ok, en función de esto, jóvenes, ¿alguna pregunta para ir ya cerrando el curso? Sí, Inge, yo tengo una, pero es más respecto a tutorías. ¿Me podría ayudar con el horario? Porque estaba y no encontraba eso. Ok, Por a favor. ver, anótense por favor. El horario de tutorías son los días viernes. Permítanme ver, inteligencia de negocios es tutoría académica, integración de sistemas. Inteligencia de negocios es de 12 a 1, o puede ser de 10 a 11. Yo no me complico, jóvenes. Ustedes me dicen a qué hora quieren tener la tutoría y yo pues me conecto sin problema, pero puede ser de 10 a 11 o de 12 a 1, siempre que yo lógicamente no esté ocupado. O también puede ser de 2 a 3, ¿no? Es la otra tutoría. Sí, este también puede ser. El de 2 a 3. Entonces, son los viernes de 11 a 12, de 12 a 1 o de 2 a 3. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo tutorías con integración de sistemas, con inteligencia de negocios o con inteligencia artificial. Y a veces hay chicos que se conectan a una hora, a otra hora y ya pues yo ahí me acomodo. No hay problema. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Ya. A ver, ¿algún otro compañero que tenga alguna otra inquietud? ¿No? Ok. Bien, pues chicos, en función de esto, si ya no hay, bueno, si no hay dudas, novedades, inquietudes, pues quedaríamos hasta ahí y nos veríamos el día miércoles. ¿Estamos claros, chicos? Sí, Inge. Ok, Sí, un Inge. gusto entonces, Gracias, Inge. muchachos. Perdón, ¿algo me decía? No, Inge, me ¿No? estaba despidiendo. Ok, gracias. Disculpe. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Un abrazo y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Inge. Pase bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.